Hoy la iglesia celebra, o celebró creo que el fin de semana, no es hoy, a San Cornelio y San Cipriano del siglo III. San Cipriano, obispo de Cartago, fue decapitado el 14 de septiembre del 258. Refugiado desde hacía algún tiempo en el campo, había regresado a Cartago para sufrir el martirio, pues que, como escribía, conviene que sea en la ciudad al frente de cuya iglesia se halla, donde el obispo confiesa al Señor, para que de este modo la irradiación de su confesión represente la de todo el pueblo. La acompañó una gran muchedumbre hasta el lugar de la ejecución, y su muerte revistió toda la majestuosidad de una solemne liturgia. Cipriano es el modelo ideal del obispo católico, como cabeza de una comunidad para quien la iglesia es un pueblo que forma una única cosa con su sacerdote. Se halló siempre en la brecha para sostener los ánimos que desfallecían, para animar a los hermanos condenados a minas o al destierro y para reconciliar a los caídos. Llevaba consigo, al igual que San Pablo, el cuidado de todas las iglesias y la obsesión de su unidad. Más tarde, cuando llegó el momento, acogió su condena a muerte con un vibrante Deo Gracia. Cipriano estaba unido por los lazos de la amistad con el Papa Cornelio, que murió algunos lo está presentando. Sí, pero ahorita sí lo tenemos. Bueno, dejemos eso ahí. Vamos a empezar con detalles técnicos. También la iglesia celebró el día 14 la exaltación de la Santa Cruz. Por eso hoy tenemos aquí el Lignum Crucis. De nosotros tenemos una reliquia de la Cruz de Cristo, un pedacito muy pequeño de la Cruz de Cristo, y al final pues vamos a darlo a venerar a todo el mundo. La fiesta esta de la exaltación de la Santa Cruz es la fiesta que celebra primero la consagración de la Basílica del Santo Sepulcro en el año 365. Este fue el día que se consagró la Basílica por Santa Elena por primera vez. Y también recuerda la fiesta de la devolución de la Cruz de Cristo a Jerusalén. Pues los persas, cuando destruyeron la Basílica, que fueron los que destruyeron la Basílica, la única vez que se ha destruido la Basílica, los persas después se llevaron la cruz como rehén, y después devolvieron la cruz por un cambio que se hizo. Y cuando devolvieron la cruz, el emperador Heraclio salió a recibir la cruz vestido con los trajes reales y la corona, y cuando cargó la cruz no se podía mover. Entonces el obispo de Jerusalén le dijo que vestido de rey no podía cargar la cruz de aquel que había caminado en esa forma. Entonces se quitó el traje de rey, se quitó la corona y se vistió de penitente, y sin zapatos pudo cargar la cruz. Entonces cuando la cruz llegó a Jerusalén, fue cuando se dividió la cruz. ¿Para qué? Para no tener el peligro de que, como este viaje, cayera en manos de una persona y se perdiera toda la cruz. Entonces se dividió primero se dividió en 3 pedazos. Un pedazo que está en Jerusalén, un pedazo que está en Roma y un pedazo que estaba en Constantinopla. Pero son unos pedazos así más o menos, no son muy grandes. Y el resto se hizo astillas, algunas del tamaño de la cabeza de un alfiler, y se regaron por todo el mundo. Por eso que la gente dice, mira que hay pedazos de la cruz de Cristo, si se juntan tienen 1 kilómetro, y no es eso, que imagínate un palo larguísimo de aquí allá, cuadrado, de este ancho así, que lo hayan dividido en cosas del tamaño de la cabeza de un alfiler, como esa que está ahí. Por eso que hay muchísimos lugares en el mundo que tienen pedazos de las. Pero el pedazo más grande sigue estando uno en Jerusalén, lo tienen los católicos, otro pedazo en Jerusalén lo tienen los griegos, y otro pedazo está en la Basílica de la Santa Cruz de Roma. Y de ese pedazo le quitaron un pedazo y está encima del obelisco de San Pedro. Ustedes han visto el obelisco de San Pedro, arriba tiene como una cosa con punta. Es un relicario, y adentro está la cruz de Cristo. Como el obelisco es egipcio, simbolizando la victoria del cristianismo sobre el paganismo.
tuvimos hace como 8 o 9 años en Tierra Santa, tuvimos la oportunidad que traían el Lignum Crucis de Jerusalén, de la procesión del Domingo Ramos, y nos pasó por el que lo traía, pasó por nosotros en una caja, y dijimos, mira, la cruz de Cristo. El sacerdote fue tan amable que nos la abrió y nos dejó besarla. Enseguida, el tumulto que se formó, entonces la policía se lo llevó. Otra vez que fuimos Semana Santa, pues el Lignum Crucis de Jerusalén se da a venerar el Viernes Santo y en un día 14 de septiembre. Son las 2 veces que se da a venerar. Yo, un año que estuve en Jerusalén, fui a misa por la mañana, sin saber que era el día de la Santa Cruz, porque uno en los viajes pierde el sentido, y era el día de la Santa Cruz. Estaban dando misa en el Calvario y tenían el Lignum Crucis, que también lo dieron para venerar. Lo tienen encerrado en una cosa de oro con la parte que se ve delante, porque por allá por el siglo VI, un diácono, no como el siglo IX, un diácono, no sé si griego o ruso, fue a venerar la cruz que estaba abierta, y le metió una mordida y se llevaba un pedazo en la boca. Y tuvieron que agarrarlo y sacarle con el dedo el pedazo que se llevaba en la boca. Entonces decidieron cerrarla para que nadie la pueda tocar. Pero bueno, aquí gracias a Dios tenemos una reliquia que la traemos siempre cuando se celebra algo de la cruz, y al final pues todo el mundo la podrá pues venerar. También, esa es otra fiesta, el 3 de mayo es la fiesta cuando se encontró la cruz, y se llama la fiesta de la exaltación de la cruz, que fue cuando, ¿se acuerdan? En el Calvario abajo, en la cisterna donde Santa Elena encontró la cruz. Ese fue el día que Santa Elena que el 3 de mayo cuando la encuentran, y el 14 cuando la devuelven los persas, la única vez que ha estado robada fue. También no sé si algunos de ustedes conocen a Elvirita y a Raúl, que ellos estuvieron hace como 3 semanas aquí, que era el cumpleaños de Elvirita, y yo le dije, ay, qué bueno que viniste a celebrar con nosotros. Pues Raúl murió esta semana pasada, un hombre joven. Elvirita no sabe todavía, lo van a cremar, no sabe qué día va a ser la misa, pero un hombre bastante joven. O sea, para que vean que uno siempre tiene que estar preparado, porque uno no sabe qué día el Señor te va. Raúl no tenía enfermedad, no tenía nada, estaba perfectamente bien. Ginny, no te asustes, que los que vienen por primera vez no pierden el marido. Elvirita por muchos años vino, pero dejó de venir porque Raúl se hizo caballero de Colón. Y ese día era el cumpleaños, para que tú veas, ella le pidió a él que la trajera al grupo. Y hace como 3 semanas de eso. Así que en Facebook pondré cuando sea la misa de Raúl. Pues, la semana pasada pues nos dimos Isaías, estuvimos hablando, ya no me acuerdo ni de qué, pero era importante. ¿De qué? El 8. Estuvimos, no sé qué hablamos la semana pasada, pero era algo que tenía que ver de la encarnación del Emmanuel. Fue lo que hablamos la semana pasada, de la encarnación del Emmanuel, porque ese es el capítulo 7. Así que comenzamos el capítulo 8 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor me dijo, toma una tabla grande y escribe en ella con cincel de hombre, Lemaher Salat Hasbaz. Yo me procuré 2 testigos fidelignos, Urías el sacerdote y Zacarías hijo de Berequías. Me acerqué a la profetisa que concibió y dio a luz un hijo, y el Señor me dijo, le pondrás por nombre Mahel Salat Hasbaz, porque antes de que el niño sepa decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Que se nos añada bendición a su santa palabra. Isaías tuvo 2 hijos. El primer, los 2 hijos tuvieron nombre profético. El primer hijo de Isaías se llamaba Sear Hasut, que quiere decir un remanente volverá. Y ahora el Señor le manda a poner Salal Hasbá, Aer Salal Hasbá, que significa el despojo se apresura. También puede significar la presa se precipita. O sea que los dos muchachos tienen nombre profético de lo que iba a suceder en Israel un poco más adelante. Uno, la promesa de que un remanente va a volver como hicieron en la época de Zacarías y Nehemías, y el otro, el despojo se acerca. Porque acuérdense que Zacarías fue el profeta que estuvo continuamente diciendo, los
Vienen los babilonios, y toda la gente en Israel decía, este viejo está loco, mira lo bien que estamos, la economía está buenísima, el templo tiene un culto precioso, y Isaías decía, ahí vienen hasta que llegaron los babilonios. Pasó como en la época de Noé y el arca. Esta profecía es la continuación del capítulo anterior de Isaías 7. ¿Se recuerdan? Donde Dios le asegura a Acaz, rey de Judá, que no va a ser depuesto por la fuerza de combinada de Israel y de Siria. Lo vimos la semana pasada. Dios anuncia juicio sobre Siria y sobre Israel. Pero referente al ataque con Judá, dice, no subsistirá ni será hasta dentro de 75 años que Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Se acuerdan? Efraín se le llama ¿qué? Lo dije la semana pasada. ¿Quién es Efraín? Las tribus del norte. Las 10 tribus del norte le dije que se llamaba Efraín. Recuérdense que las tribus estaban divididas en Judá y Leví, el reino del sur, y las otras 10 tribus, el reino del norte, que es lo que se llamaba Israel. Eran las 10 tribus de arriba. Judá era el reino del sur. Pero como Efraín tenía la mayoría del territorio de las tribus, por eso cuando ven decir Efraín, se refiere al norte, a las 10 tribus del norte. Por eso el Señor le dice al profeta, toma una tabla grande. No es común que los profetas se les ordenara escribir. El Señor no le ordenaba nunca escribir a los profetas. Lo que escribieron fueron los amanuenses de los profetas, que es lo que iban escribiendo. Pero aquí el Señor le da una orden directa a Isaías que tome una tabla bien grande, y tenía que escribir lo del nombre del hijo, del próximo hijo, lo que significa el despojo se apresura. O sea, ya vienen la gente que va a despojar a Israel. Después dice con cincel de bronce, en el lenguaje bíblico quiere decir con carácter legible, que se pueda leer, porque se podía cincelar con diferentes tipos de instrumentos, y algunos eran débiles y no se marcaba bien. Cuando era con hierro, sí se marcaba bien en la piedra. Por eso que dice, tiene que verse bien. O sea que el Señor decía que esto tenía que leerse muy bien, este mensaje. Tenía que leerlo hasta la persona menos educada. O sea, el mensaje de Isaías iba dirigido al público, como todo profeta, a un lenguaje que todo el mundo puede entenderlo. Porque si el profeta profetiza con un lenguaje que nadie entiende, pues se pierde, como algunos, pues se pierde el tiempo. También le dice el Señor que se va a buscar 2 testigos fidelignos. ¿Por qué 2 testigos? Ustedes también lo saben, lo que se les ha olvidado. Porque para ser legal, 2 testigos tenían que dar testimonio. No valía un solo testigo. En Israel tenía que haber por lo menos 2 testigos. Y ninguno podía ser mujer para que fuera un testimonio valedero. Pero estos testigos eran en acusación. Por eso cuando el Señor dice eso, le está diciendo a Israel que lo está, ¿qué cosa? Acusando. Le dijo, búscate 2 testigos porque te estoy acusando. Dice que me acerqué a la profetisa. ¿Quién es la profetisa? La profetisa es la esposa de Isaías. No se sabe por qué se le llama profetisa, no sé si se le llama profetisa, no se sabe si se le llama profetisa porque es la esposa del profeta, o porque ella también tenía el ministerio profético. En Israel hay muchos profetas que no están en lista, solamente están listados los profetas principales, pero hubo una época que inclusive en la época de Saúl, había una escuela de profetas en ese momento. Sobre todo está relacionado al nombre del segundo hijo de Isaías. Hay muchas profetisas en la Biblia. ¿Se acuerdan? La primera profetisa, ¿quién fue? No me voy, ¿Qué Débora? ¿Qué Ana? La primera profetisa fue Miriam, la hermana de Moisés, que profetizó cuando cruzaron el Mar Rojo. La próxima profetisa es la que más a mí me gusta, que es la profeta Débora. Es así, que fue jueza, la única mujer de Israel que fue jueza y profetiza. Hubo una profetisa en Segunda de Reyes 22 que se llama Hilda. Hubo en Nehemías 6 una profetisa que se llamaba Noadías. Y tenemos en San Lucas 2 la profetisa Ana, la que profetizó Después en Hechos de los Apóstoles dice que 4 hijas de Felipe, el apóstol, también eran profetisas. Posible que la esposa de Israel tendría un ministerio profético por derecho propio. Pues posiblemente fuera sencillamente la esposa del profeta, y su profecía, ¿cuál era? Dar a luz a Maher Salal Hasbaz.
prepárense que los va a despojar viene pronto. Saben que dijimos que la semana pasada, lo más seguro se lo he olvidado, que mucha gente cree, muchos estudiosos dicen que el Emmanuel puede ser este niño que van a ser Maher, Salal, Hasbaz. Pero yo le dije por qué eso no era posible. ¿A quién se recuerda por qué yo dije que eso era posible? Porque ya la mujer de Isaías tenía un hijo anteriormente y la profecía dice que una virgen concebirá al Emmanuel. Dice del 5 al 10. El Señor aún siguió hablándome, ya que este pueblo ha despreciado las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se ha regocijado con Rezín y el hijo de Remalías. Por eso el Señor hará que los inunde las aguas del río bravas y caudalosas. El rey de Asiria y toda su gloria desbordará todos sus cauces e inundará todas sus riberas, atravesará Judá como una tromba de agua que pasa. La envergadura de sus alas abarcará la anchura de tu tierra. Dios está con nosotros. Ay, Señor, añada bendición a esta santa palabra. Ahí aparece pues el nombre del ministerio de nosotros, la piscina de Siloé, que era uno de los dos estanques de Israel de agua. Uno era la piscina de Siloé y el otro era la piscina probática. Y había un tercero que era de donde Ezequías hizo el túnel, que era las tres fuentes de agua de Israel. Pero Siloé es una de las más antiguas. Alrededor de Siloé fue donde se edificó la ciudad de David. La ciudad de David no era en Monte Sión, la ciudad de David estaba alrededor del manantial de Siloé. ¿Por qué? Porque había agua, arriba no había agua. Después, cuando hicieron el túnel, se mudaron, empezaron a morar en el monte Sión. La piscina de Siloé, ¿qué quiere decir Siloé? Enviado. Siloé quiere decir la piscina del enviado. Se recuerdan que es la piscina famosa porque la fiesta de los tabernáculos, la fiesta cuando hacían, la expliqué, que vivían los judíos hasta el día de hoy, hacen casas de guano y viven afuera inclusive aquí en Estados Unidos, donde quiera que haya un judío piadoso en el patio, qué sé yo, hacen una casita y viven ahí, y comen y todo, duermen ahí recordando el tiempo que Israel caminó por el desierto. Pero en la época de Jesús, el último día de la fiesta era cuando el sumo sacerdote iba a la piscina de Siloé, porque Siloé, ¿qué quiere decir? Le dije, él ha enviado. Cogía agua, subían en procesión de Siloé hasta el templo y alrededor iba toda la gente de Israel, porque era una fiesta obligatoria, moviendo palmas y gritando Hosanna, Hosanna, Hosanna. Se llamaba la fiesta de Hosanna Rabá, porque Hosanna Rabá quiere decir la salvación llegó hoy. Y esa agua significaba que el Mesías iba a venir. Por eso cuando Cristo llegó a Jerusalén, lo recibieron con el mismo grito que recibían al agua de Siloé. La salvación llega hoy, Hosanna, que es lo que quiere decir Hosanna. O sea que es el día solemne de la fiesta de la Pascua, partida de aquí de la piscina de Siloé. Los que hemos ido a Israel, pues saben perfectamente que en Israel no hay ríos grandes, ¿no? El Jordán se crece algunas veces cada 10 años, pero el Jordán usualmente es una franja de agua. Que en el lugar más ancho, en Galilea, puede ser un poquito más ancho que esto. Pero cuando llega a Judá, a los que venimos por la carretera, le dicen a la gente, el Jordán separa Jordania de Israel. Y ahí todo el mundo dice, ¿dónde está? Es que no se ve porque está metido abajo de las piedras. Puede decir que es un riachuelo. O sea que Israel no conocía grandes ríos, que es como Asiria. Asiria tenía el Tigris, el Éufrates, esos ríos gigantescos. ¿Se acuerdan cuando el Señor mandó al eunuco del rey de Asiria, al profeta Eliseo, que tenía lepra? ¿No se acuerdan? Que Eliseo le dijo, lávate en el Jordán 7 veces. Y cuando él lo vio, dijo, pero para esto he venido yo hasta aquí, a este charco. Yo tengo ríos grandísimos en Siria para venir a bañarme en este charco. Pero al fin se metió y ese charco hizo lo que los ríos de Asiria no podían hacer, lo sanó. O sea que Siloé siempre ha estado, que está al lado suroeste de Jerusalén, siempre ha estado presente en la historia de Israel. Y es por eso lo que dice la palabra de Dios, que Israel valora la fuente como Siloé, que es una fuente de agua buena, que es muy mansa.
Pero lo que viene sobre ellos, ¿qué cosa es? El torrente de Asiria. El torrente de Asiria es lo que viene, la invasión asiria. Dice el 8 y el 7. Atravesará Judá como una tromba de agua que pasa hasta llegar al cuello. La envergadura de sus alas abarcará la anchura de su tierra. Dios está con nosotros. Lo que yo creo que nadie aquí ha tenido la oportunidad de ver cuando llueve en las montañas de Israel. Yo creo que nadie aquí ha estado. Yo solamente ¿tú estuviste? Claro. Una vez yo estuve en el 90 y pico que íbamos para el Mar Muerto y llovió en las montañas del desierto, tú también leído, si me acuerdo, y bajó la tromba esa de agua. Ahí en el Mar Muerto no hay agua, ahí nunca llueve, no hay nada, no hay río, no hay nada. Bajó esa tromba de agua arrastrando piedra y arrancó la carretera y se la llevó por el Mar Muerto. Y cuando llegamos a la orilla de la carretera, lo que había era tierra. Parecía que nunca había habido carretera y tuvimos que virar de nuevo para Jerusalén. O sea que esas son las trombas de agua que en Colombia hay un lugar parecido, en Barranquilla hay un lugar así, que le dicen el arroyo, que cuando dicen ahí viene el arroyo y siempre baja por una calle, se lleva carro, ómnibus, se lleva todo lo que encuentre por delante. Así pasa en Jerusalén, también en esa zona del desierto. Por eso es que dice que aquí, porque ellos sabían muy bien lo que era una tromba, por eso es que dice que los asirios van a pasar por Israel como una tromba, porque la tromba de agua cuando pasa se lleva todo lo que queda, todo lo que encuentra. Dice que los va a inundar, que va a estar a toda la anchura de Israel. O sea, también le dice que Judá va a sobrevivir a esta invasión, pero va a sufrir, como sufrió, una tremenda destrucción. Pero termina la frase diciendo, Emmanuel, Dios está con nosotros. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que quiere decir Emmanuel. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esa tierra que va a invadir los asirios no pertenece ni a Judá ni pertenece a Acaz. ¿A quién pertenece? Al Emmanuel, a Dios. Y que por eso, aunque la destruyan, aunque la arrasen, siempre se van a levantar. Por eso que después de tantas veces que no han arrasado las trombas, Israel sigue en el mismo lugar. Pero las víctimas fueron bastantes en esta aventura de Israel a través de esta invasión. Sigue diciendo en el versículo 10, llegad a un acuerdo y fracasará. Quedad en algo y no se mantendrá, porque Dios está con nosotros. ¿Se acuerdan que también esto pasó, la culpa de esto la tuvo Israel? ¿Se acuerdan que dijimos que Israel llamó a Siria, Judá precisamente, llamó a Siria para que pusiera orden en la disputa que había entre Acaz y todos estos reyes? Y ¿se acuerdan? Yo le dije que eso era como meter el zorro en el gallinero. ¿Cómo tú vas a llamar a Siria para que venga a poner orden en Israel? Vino, pusieron orden y se quedaron. Así pasó con los romanos, porque en la época de Jesús los romanos estaban en Jerusalén, porque había un enredo tan grande entre los reyes, estaban tan fajados, se extinguió la casa de Judá, había una bronca, de una matazón entre los reyes, y aquí nada más y nada menos llamaron para poner orden a los romanos. Y los romanos vinieron de los más contentos, más nunca se fueron hasta que la destruyeron. Al enemigo no se puede llamar a la casa, pero parece que Israel en ese momento todavía no había aprendido la lección. Sigue diciendo, pues así me habló el Señor mientras me tomaba de la mano y me advertía que no marchase por el camino de este pueblo, diciéndome, no llaméis conspiración a todo lo que el pueblo llama conspiración, ni temáis ni os asuste lo que él teme. Al Señor de los ejércitos, a Él es el que tú tienes que reverenciar. Él será vuestro temor, Él será vuestro terror. Él será un santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel, lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos de ellos tropezarán, caerán y se destrozarán, serán atrapados y capturados. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Por eso es que Isaías murió serruchado a la mitad. Por eso que Isaías murió, todos los profetas murieron de muerte violenta. Ningún profeta muere en su cama. Pero por eso Isaías murió de esa forma, porque le tocó muy difícil. A Jeremías le tocó denunciar los males de
de Israel. A nadie le gusta que le digan las verdades en su cara, por eso el oficio de profeta es tan difícil. Pero fíjate que el mundo es igual en todos lados, allá se me lo he dicho antes y ahora, que fíjate lo que dice, no llamen conspiración a todo lo que el pueblo llama conspiración. Eso hoy en día nos puede aplicar a nosotros, hoy en día todo es una conspiración, todo está oculto, todo es una conspiración, cada vez que nadie tiene explicación para algo, ¿qué cosa es? Una conspiración. O sea, ven que el mundo no ha cambiado absolutamente en nada. Judá estaba tentado al pánico, conociendo que estaba en una situación bien delicada. En ese momento los ejércitos de Israel y Siria, acuérdense, Israel, ¿qué es Israel? Norte. Israel y Siria ya estaban unidos y estaban destruyendo mucho territorio de Judá. El ejército tenía sitiado a Jerusalén o estaba ya camino de Jerusalén. ¿Para qué? Para deponer al rey Acaz. ¿Y a quién iban a poner en el trono? A uno mismo de su calaña, ¿no? Pero se le sigue, como pasó, le sigue diciendo el Señor que no va a tener problemas. Por eso es que le dice este gran consejo a Israel. No es a los sirios que tú tienes que temer, es al Dios de los ejércitos. Y esa es un gran consejo. Porque si yo hubiera sido fiel a Dios, ¿qué hubiera pasado con los sirios? Nunca lo hubiera pegado. Porque cada vez que un ejército invasor atacaba a Israel, ¿por qué lo atacaba? Porque habían sido infiel al pacto de Dios. Recuérdense lo que hablamos, cuando Israel salió del Sinaí, Moisés le presentó un pacto y les dijo, ¿ustedes quieren cerrar el pacto? ¿Qué dijeron ellos? Sí, sí queremos. Mataron el cordero, regaron de sangre el altar y al pueblo y así se selló el pacto de Dios con Israel. Y recuérdense, antes de volver a entrar a la tierra prometida, Moisés, ¿se acuerdan? Los reunió y le volvió a presentar el pacto antes de entrar a la tierra, a ver si todavía después de 40 años. Y le dijo, ¿lo van a cumplir? ¿Y qué dijeron? Lo vamos a cumplir. Y levantaron un altar con 12 piedras para testimonio que le iban a cumplir. Y en cuanto cruzaron el río, lo incumplieron. El ser humano. Y vuelvo a decir, ¿cuál era el propósito del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, aparte de venir el Mesías, el propósito del pueblo de Israel es que adorar a Dios. Es el único pueblo, hablé de eso en San Benito el sábado. Ese es el propósito del pueblo de Israel, el primer propósito, porque si no era un pueblo de adoradores, el Mesías no iba a venir. Por eso el propósito fundamental de Israel, como es el propósito de la iglesia hoy en día, es la adoración. Ahora, cada vez que Israel incumplía la adoración, como en la época de Acaz, que aquello era un desastre, había metido hasta ídolos en el templo, cuando Israel incumplía la adoración, ¿qué es lo que venía? Los enemigos. ¿Y qué era lo primero que arrasaban? El templo. Pues fíjate que no iban al palacio del rey, iban y arrasaban el templo, como diciendo, ustedes no lo están usando, lo tumbamos. Por eso que hoy en día, ¿qué es el único pueblo que tiene el mandato de adorar? La iglesia. Entonces, cuando vemos cómo nos están atacando, ¿qué tenemos que decir? Andamos mal. Porque crean, ¿no? La prensa y toda esa gente son los asirios de esta época. Ahora cuando la iglesia obra mal, no la atacan ejércitos, la ataca la prensa y la atacan toda esta gente. Ellos piensan que nos están criticando, pero ellos están haciendo el trabajo de Dios. Por eso que Dios le dijo, mi siervo Nabucodonosor, ese grandísimo sinvergüenza. ¿Por qué le dijo mi siervo Nabucodonosor? Porque cuando Nabucodonosor atacó a Judá, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Después le pasó la cuenta a Nabucodonosor y después esta gente de la prensa le pasará la cuenta. Pero en este momento estamos siendo atacados porque verdaderamente la iglesia hace tiempo que anda, la adoración de nosotros, que es lo principal, anda muy mal. Por eso que todos los papas han hablado que hay que volver a cuidar la misa como debe ser. Por eso que el Papa ha llamado, los 3 papas últimos han llamado que la misa no es del cura de la parroquia, que la misa es de Dios, que el cura de la parroquia no tiene poder para alterar ni una coma de la misa. ¿Y qué han hecho la gente con eso? Se le han pasado por debajo del brazo. Ya pensaron que iba a decir yo algo malo. No, por debajo del brazo o de las narices se pasaron las instrucciones. Y hay gente que me dice, no, pero es que no lo saben. Digo, no hay excusa. Si yo, que soy un laico, lo sé, ¿cómo ellos no lo van a saber? Como el sábado una señora ahí en San Benito me decía, no, es que la iglesia, la culpa tiene la iglesia que no enseña estas cosas. Yo le dije, espérate.
¿Qué estoy haciendo yo aquí hoy? Enseñando. ¿Se anunció en las misas dominicales? Sí. ¿Cuánta gente viene a San Benito? 1.000 o 2.000 personas, lo que sea. ¿Cuánta gente hay? 90 o 100. Entonces no es que la iglesia no enseña, es que a los católicos no tienen el menor deseo de aprender. Entonces después le echan la culpa a la iglesia. Porque cada vez que voy por ahí a enseñar precisamente de la Eucaristía en parroquias que tienen 2.000, 3.000, 4.000 personas grandísimas como Santa Ágata, como Señor Newman, van 80, 90, 100 personas. ¿Y el resto de los 1.000? Entonces que no digan que la iglesia no lo enseña. Es que el católico no tiene ningún interés, porque no hay nadie más apático que un católico convencional. Por eso que Márcio Moreira Alves, que no es familia mía, un escritor de Brasil, dijo que el católico que ha sido educado tradicional, cuando dice tradicional quiere decir siendo siempre católico. Yo nací católico, mi abuela católica. Dice Márcio Moreira Alves que se le da doble trabajo al Espíritu Santo para convertirse. Eso me pasaba a mí cuando yo era un catolicón. Me decía, vamos a este retiro, y yo decía, pero ¿para qué si ya yo estoy convertido? Y eso le ha pasado a todo el mundo. Invita a alguien, no, ¿para qué si yo soy católico toda mi vida? ¿Para qué tengo que ir a un retiro? Ahí vienen los asirios. Y todos los días yo me entero de un horror nuevo litúrgico. Yo tengo la desgracia de que todo el mundo me cuenta lo que ustedes no se enteran de ninguno, pero todo lo que pasa en el mundo me cuentan. La gente tiene un vicio de molestarme y mandarme a decir todos los horrores que pasan en sus parroquias. Y me la pasan con la esperanza de que yo lo anuncie en Facebook. Y entonces, ¿quién se busca el lío? Yo. Pero ahora me mandaron el otro día uno que también esa es nueva. Dice que en la parroquia de él, a la hora de la comunión, le dan la comunión a la gente. Pero a los niños le dan la galletita de la fe. ¿Qué cosa es la galletita de la fe? Una hostia sin consagrar para que los niños se acostumbren a comulgar. Entonces dice que a la hora de la comunión viene la gente por el medio y un corre-corre de muchachos de toda la iglesia corriendo a coger un tumulto la galletita de la fe. Eso es para que comulguen al cura y al obispo. Lo que está haciendo es pervirtiendo yo no sabía lo que era la hostia hasta que, sabía que era, pero nunca la había tomado hasta que comulgué. Y eso no me hizo ningún trauma. Pero así estamos. Por eso se sorprende uno que estemos tan atacados, ¿no? Está pasando lo mismo que le pasó a Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia es la continuación de Israel. Por eso que le dice el profeta, y nos lo dice a nosotros también, no le tengan miedo a los ejércitos, ténganle miedo al Dios de los ejércitos. A ese que tienen que temer. Porque le tenemos miedo, en este caso los judíos, le tenían miedo a las tropas que venían del rey de Asiria. Pero no le tenían miedo ¿a quién? A Dios, que era el que le había dado todo lo que tenía. ¿Y por qué venía el rey de Asiria? Porque ellos no habían actuado bien con el rey de Israel. Si ellos actúan bien con el rey de Israel, no hubiera venido. Cuando Israel adoraba bien y el rey era piadoso, Israel no sufría ningún tipo de ataque. Y se recuérdense que le dije que Isaías es el que usa 21 veces, es el que más usa la expresión Adonai Shabaot. Y Adonai Shabaot, la traducción es el Dios de los ejércitos. Y cuando en Israel se mienta el Dios de los ejércitos, es que hay guerra. Es que Dios está belicoso. Y por eso es que le dice, ¿verdad que a mí me encanta este consejo? Y ahora que ustedes lo marquen y se acuerden bien. Al Señor de los ejércitos, a Él es quien debe reverenciar. Él debe ser vuestro temor. Después dice unas palabras también que dice, que lo hemos repetido en el Evangelio. Él será un santuario. Dice, Dios, ¿qué va a hacer para ustedes? Y es, ¿qué cosa es Dios para Israel? Un santuario. ¿Por qué? Porque su misión es adorar. Pero fíjate lo que dice ahora, pero piedra de tropiezo. Fíjate, una cosa que es buena puede ser mala. El santuario es bueno, se adora a Dios. Pero ¿por qué es piedra de tropiezo? Porque cuando no hace lo que tienes que hacer, ese mismo santuario que era bueno se convierte para ti en ¿qué cosa? En malo. Así es. Es como el agua y el bote. Si el agua está abajo del bote, todo está bien. Si el agua está dentro del bote, hay un problema. Por eso es que
el Señor le dice que tienen esta dualidad. Si son fieles al mandato que le dio el Señor, Él los va a mantener salvos de los enemigos. O sea, lo que quiere decir, para aquellos que confían en Dios, el Señor es un santuario. Pero también quiere decir, para el que no confía en Dios, ¿qué es lo que va a hacer para ti? Piedra de tropiezo. En vez de encontrar la protección de Dios, vas a tropezar con Dios. Y cuidado cuando tropiezas con Dios. Ese tropezón con Dios puede ser bastante duro. Bastante duro. Por eso que dice que es piedra, Dios puede ser piedra de tropiezo. Como cuando tú vienes caminando, tropiezas con una piedra, te caes y te das un golpe. O sea que por eso que también dice, muchos tropezarán entre ellos, caerán y serán quebrados. Eso es el mismo Jesús. ¿Qué cosa es Jesús? Jesús es piedra de tropiezo. Para el que ama a Jesús es piedra de fundación, porque te paras arriba de él y no te hunde. Pero para el que lo desprecie, ahí mismo se da el topetazo. O sea, para que tú veas que es lo mismo, pero depende la actitud de uno. Por eso ¿a quién le dijo eso a Jesús? ¿Quién le dijo eso a Jesús? Que Jesús va a ser piedra de tropiezo. Perdona a tu pueblo, Señor. Déjame tomar agua para que se me pase bien. Simeón utilizó esto que dijo Isaías. Simeón levantó al niño y dijo, este va a ser piedra de tropiezo para muchas naciones. Pues fíjate que todo el Antiguo, la Biblia son encuentros de diferentes pasajes de la Biblia. Aquí Simeón está mencionando ¿qué cosa? El profeta Isaías está diciendo, no solo el Dios de Israel, este niño va a ser piedra de tropiezo para muchas, y lo ha sido y lo seguirá siendo hasta el final de los tiempos. Sigue diciendo, en el 16, cierra el testimonio, sella la ley en mis discípulos, aguardaré al Señor que oculta su rostro a la casa de Jacob, en él esperaré. Aquí estamos yo y los hijos que el Señor me ha dado, como signos y símbolos para Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que habita en el monte Sión. Y si os dicen, consulten a los negromantes, a los adivinos, que cuchichean y musitan, no consulta un pueblo a los dioses, a los muertos acerca de los vivos, ateneos a la ley y al testimonio. Los que no hablan de acuerdo con esto, no tendrán amanecer. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Esto está muy interesante inclusive para nosotros. ¿Qué dice el profeta? Aquí estamos yo y mis hijos como signos para Israel. ¿Por qué? Uno se llama un resto volverá y el otro el invasor se acerca. Por eso se lo mandó a poner el Señor. Esos dos muchachos eran como dos anuncios lumínicos. Pues donde quiera que pasaban y la gente sabía el nombre, iban recordando al Israel algo. Por eso, estos muchachos eran ¿qué cosa? Signos del Señor. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer para los demás? Signos del Señor. Así cuando vean a estos dos pobres muchachos con esos nombres, que la gente se acordaba, cuando la gente nos vea a nosotros debía recordar la palabra de Dios. Ahora bien, si actuamos exactamente igual que ellos, ¿qué palabra van a leer? En vez de ser un testimonio, puede ser un contratestimonio. ¿Y qué dice después? Ustedes andan consultando ¿a quién? A los adivinos. Ese era el gran problema de Judá y sigue siendo el problema de Israel hasta el día de hoy. Andaban continuamente consultando nigromantes y adivinos. En esa época yo no sé porque no estaba en esa época todavía, nace un poquito después, pero aquí no dicen, pero me imagino que tendrían algún tipo de adivinación estilo espiritista. Cuando en la bruja de Endor llamó a Samuel, hizo lo que hacen los espiritistas, llaman a un espíritu, es lo que siguen haciendo los espiritistas. ¿Y eso qué le costó a Samuel? La bruja de Endor, ¿qué le costó a Samuel? La vida y el reino, consultar. Sin embargo, Israel no aprende.
Y hoy en día, ¿qué es lo que está en Israel? Como decimos en Cuba, Sato, ¿qué es lo que está en Israel? Que da la cintura. Los adivinos. Israel no es un país judío. En absoluto, Israel es un país no, agnóstico. Es agnóstico. Agnóstico es que dice, yo creo en todo y no creo en nada. Algo debe haber, pero yo no sé qué cosa es. En Israel, como ya le dije una vez, el judaísmo ya no es mosaico. El judaísmo, ¿qué cosa es? Talmúdico. Menos mal que alguien se acordó. No, talmúdico. El judaísmo dejó de ser mosaico. ¿Cuál era el judaísmo mosaico? Cuando Israel se ajustaba ¿a qué? A la ley de Moisés. Muy raro que ahora en Israel se lea la ley de Moisés. Ahora lo que se lee en Israel es el Talmud. ¿Qué cosa es el Talmud? Son los estudios que han hecho rabinos después del destierro de Babilonia. Ellos leyeron la ley, hicieron ¿qué cosa? Interpretaciones. Pero lo que pasa es que en Babilonia Israel se contaminó mucho de cosas paganas. Y por eso el Talmud, si ustedes leen el Talmud, pues poco tiene que ver con la ley de Moisés. Son comentarios de los rabinos. Israel ahora se guía por el Talmud. Ese es el libro santo para ellos en este momento. Y de todas esas cosas que captaron en Babilonia, ¿qué cosa sale del Talmud? La Cabala. La Cabala sale del Talmud. ¿Qué cosa es la Cabala? Adivinación. Y sale la numerología, que está en Israel tremendo, sumando los números de aquí. Como decía un amigo mío, si tú coges la guía telefónica, también puedes hacer una profecía con los números. Pero eso es lo que está de moda en Israel. En Israel se cree que muy poca por ciento de la población practica. Se cree que practican más los judíos fuera de Israel, son más creyentes que dentro de Israel. Hay ciudades nuevas en Israel que no tienen una sola sinagoga. Y ese sigue siendo el estado de Israel. Si los que han ido a Israel conmigo saben cómo están las cosas, los ojos esos azules con la bola, las manos, cómo están la cantidad de signos de adivinaciones que hay en Israel por todo estado. Y a mí me decía una guía amiga mía, Margalit, ella me decía, porque el hijo de ella tuvo muchos problemas, menos mal que salió de los problemas, pero ella me decía, es que aquí los rabinos hacen todo lo posible para que la gente joven no venga a la sinagoga. Dice, en vez de como nosotros que tratamos que la gente joven venga, dice, ellos hacen todo lo posible para que los jóvenes no vayan. Les ponen piedras y piedras se sienten molestos cuando ven jóvenes en la sinagoga. Ellos prefieren todos ser viejos. Por eso Israel hoy en día es un país bastante pagano. Es un país. Hasta el punto que yo le conté la anécdota cuando los 50 años del Estado de Israel, que entrevistaron a un muchacho en el malecón de Tel Aviv, y el comentarista de aquí le dijo, ustedes tienen que darle gracias a Dios por el país que han hecho. Y el muchacho le dijo, a Dios, esto no lo hizo Dios, esto lo hicimos nosotros. Que yo dije, quítate porque el rayo le va a caer en cualquier momento. Por eso es que aquí le dice Isaías, el problema de ustedes es que tú no estás buscando a Dios. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Consultando a adivinos. Cuando tú sabes que el poder... Y los adivinos pueden tener poder, pero ese poder viene del diablo, no viene de Dios. Y por eso que le dice, ¿qué sentido tiene consultar a los muertos por los vivos? O sea, dice, los muertos están muertos y los vivos están vivos. Y busca la palabra de Dios, por eso que le dice, aténganse a la ley y al testimonio. Me encanta eso. Dice, olvídense de los adivinadores. Aténganse a ¿qué? A la ley y el testimonio. Para algo yo le di la ley, yo le di a ustedes la ley para que la siguieran. Yo no le di astrólogos, le di a ustedes la ley. La ley tiene que ser el que le diga a ustedes cómo tienen que vivir. ¿Qué es lo que le dice? Vayan a la palabra de Dios. La ley y el testimonio. Las dos se refieren a la palabra de Dios. La ley son los mandatos de Dios, por supuesto. ¿Qué cosa es el testimonio? Es cómo responde el pueblo a la palabra de Dios, pero que está escrito también en la palabra de Dios. Cómo respondió Israel en el desierto, cómo respondió, ese es el testimonio de Israel. Dios habla y Israel, ¿qué cosa? Responde. ¿Mal o bien? Por eso que el Señor le dice, aténganse a la palabra de Dios y el testimonio de sus antepasados escrito aquí. Vean lo que pasó cuando ellos actuaron bien y miren lo que pasó cuando ellos actuaron mal. Y ahí termina, pues, el capítulo. Tiene una parte que solamente la vamos a leer, no. Dice,
Y pasará por ahí abrumado y hambriento, y cuando el hambre apriete, se irritará y maldecirá a su rey y a su Dios, y volverá el rostro hacia arriba y mirará la tierra, pero verá angustias y tinieblas, oscuridad angustiosa, sombra sin luz. Pero no habrá más tinieblas donde había angustia. Así como en el tiempo primero menospreció la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, en el tiempo postrero honrará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. Y esta es una profecía. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que siempre los profetas de Israel, ellos tienen la técnica, esa es la técnica del profeta. El profeta da palo, pero también consuela. Un profeta solamente no puede dar palo, un profeta tiene que dar palo y tiene que consolar. Cuando Israel estaba en su apogeo y el Señor le daba palos tremendos. Cuando Israel estaba en Babilonia, ¿qué es lo que hacía? Lo consolaba a través del profeta Ezequiel. Pero aquí está esa gran profecía. Dice, ustedes van a maldecir a Dios, ustedes van a mirar hacia arriba. ¿Se acuerdan que era en las lomas donde estaban los santuarios de los paganos? Por eso ustedes van a mirar a los dioses paganos para arriba, van a mirar a la tierra que Dios le dio. Y todo lo único que van a ver, angustia, tiniebla y oscuridad. Pero ahora viene la profecía. Pero no habrá más tinieblas donde había angustia. Así como en tiempo primero, la tierra de Neftalí, Zabulón, esas son las tribus del norte, en el tiempo postrero honrará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. Por eso está la profecía que el Mesías iba a salir de Galilea. Por eso que en esa época los judíos no se acordaban de esta profecía y decían, algo bueno puede salir de Galilea. Pero el profeta Isaías lo había dicho ya, que miraran al otro lado del mar muerto, que miraran hacia allá, hacia la tierra, porque de Galilea de los gentiles. ¿Por qué Galilea de los gentiles? ¿Por qué los galileos eran mirados como entre ojos? Porque cuando se fueron al exilio las tribus del norte y se fue al exilio las tribus de Judá, se quedaron algunas, claro, no se llevaron a todos los judíos, difícil que se lo llevaran a todos, hubieron algunos que se escondieron y se salvaron. Esos judíos se quedaron sobre todo en la parte de Galilea, que es muy montañosa y tiene mucha vegetación, se quedaron. Y Israel tuvo 70 años fuera y esa gente, que fue lo que hicieron, desobedecieron la ley de Dios, se casaron con mujeres paganas de ahí. Y me imagino que tendría que ser así porque a lo mejor no había falta de mujeres o falta de hombres, no sé, tuvieron que mezclarse. Y cuando regresaron la gente de los judíos cuando regresaron con Zacarías y con Nehemías, los aceptaron como judíos, pero los aceptaron como judíos diciendo, son judíos, pero. Y por eso los galileos hablaban de forma diferente. Los galileos tenían un acento peculiar. Los galileos no pronunciaban algunas consonantes judías. Por eso que cuando Pedro está hablando afuera de la casa del sumo sacerdote, ¿qué le dice la muchachita? Tú eres galileo, porque nada más que tiene que. Tú oyes hablar un argentino, oyes hablar un hondureño, enseguida te das cuenta o un portugués, enseguida te das cuenta por el acento. Los galileos no hablaban como el resto de Israel, tenían un cierto acento. Y por eso que los galileos en Israel en la época de Jesús sí eran aceptados como judíos, pero decían, estos judíos están medio sospechosos. Ellos no están muy claros como judíos. Por eso la gente de Jerusalén despreciaba un poco a los galileos. Sin embargo, ¿de dónde viene el Mesías? De Galilea, de Nazaret. Y Galilea, para mí, Galilea es la región más hermosa de Israel. Los que han ido a Israel, los que van a ir el año que viene conmigo, de Jericó para abajo, todo Israel es piedra y desierto, piedra. Y de Jericó para arriba es un vergel. Galilea es una belleza, las montañas llenas de hierba, las cosechas se dan una cosecha detrás de otras, cuanta fruta hay, es como un microclima, cuanta fruta hay se da en Galilea, es una belleza, es un contraste todo abajo árido y todo arriba floreciente. Y así ha sido hasta el día de hoy. Vamos a hacer la colecta para pagar la renta de este lugar.
Ya, como le dije la semana pasada, ya el viaje a Polonia está cerrado. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora que el viaje se cerró? Decenas de gente llamando porque quieren ir al viaje. Eso ya es una tradición. Así pasaba con el retiro en el monasterio. 2 semanas antes del retiro, yo le decía a mí, cancelamos el retiro, no cancelamos 15 personas. Y en la última semana llegaban a 100. Pero el problema es que un viaje a Polonia no es un viaje a Tampa. Y ya no hay forma de conseguir ni hotel, ni... Así pasó con México. Y así va a pasar con Israel. Pero... En abril. Bueno, en cuanto lo anunciemos, apúntate, porque son 30 plazas lo que tenemos. Pero con Israel va a pasar así. Yo lo digo y nadie me hace caso.